Hola, buenos días, jóvenes. No sé si me escuchan, ¿me pueden indicar, por favor? Buenos días, sí se le escucha, licenciada. Ok, muchas gracias. Ok, buenos días, bienvenidos. Iniciamos la tutoría 2 este día. Espero que estén muy bien, que ya más o menos estemos ordenados con respecto a cómo vamos a hacer la práctica, ¿verdad? Que ya hayamos platicado con los del centro escolar y que tengamos una idea ya, ¿verdad? Entonces espero que eso es importante para que podamos avanzar en las actividades que tenemos programadas para esta asignatura. Bueno, bienvenidos. Espero que estén muy bien y recordarles también que hay que participar siempre, ¿verdad? En realizar consultas, ya sea a través de diferentes medios oficiales como son el correo institucional. Tenemos un grupo de WhatsApp ahí, pero de preferencia utilicemos los medios que tenemos legalmente oficiales, ¿verdad? Es decir, los medios oficiales. Por eso, si ustedes ven, yo el mensajito bien se los podría mandar al grupo de WhatsApp para que se unan a la conferencia, a la tutoría, pero se los envío mejor vía plataforma, ¿verdad? Por ahí les envío el mensajito, con el objetivo de que se vaya evidenciando la comunicación entre nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre que pueda, usted conteste recibido, enterado o algo, ¿verdad? Ahí cuando les envío los mensajitos en la plataforma de recordatorio, ¿verdad? Para que vaya quedando un registro ahí de la comunicación fluida que tenemos como equipo. También, pues, no olvidar que antes de ir a una tutoría, ¿verdad? De presentarse en una tutoría, pues yo espero que hayan leído, que tengan ya una idea de lo que va a tratar la tutoría. Por ejemplo, ahorita pues ya hemos dado inicio a la unidad 2, ¿verdad? Y eso pues nos da como una idea sobre de qué va a tratar la unidad 2. Por ejemplo, la unidad 2 es teoría curricular en la educación matemática. En base a eso, en base a esas palabras por las que está formado el nombre de la unidad, nosotros podemos como tener un panorama, ¿verdad? De qué va a tratar la unidad, ¿verdad? Teoría curricular en la educación matemática. ¿Por qué necesitamos entonces nosotros haber leído o tener una idea de estas palabras? Porque en toda asignatura nosotros necesitamos conocer la historia, las bases, los sobre qué, ¿verdad? Se dirige o se rige, en este caso pues se mueve, en este caso que es la asignatura específica en matemática, ¿verdad? Que es en la que nosotros estamos interesados ahorita, teoría curricular en la educación matemática. Y el objetivo de esta unidad o lo que queremos lograr en esta unidad es analizar las propuestas curriculares a partir de las nuevas reformas en la educación matemática y en educación básica y media, ¿verdad? Entonces partimos nosotros de ese objetivo o de esa idea, la cual pues no, tal vez no nos, tal vez no nos da como una definición así como completa, pero nosotros pues ya podemos intuir en base a lo que dice la unidad y el objetivo, ¿verdad? En base a eso pues nosotros ya podemos tener como una idea completa sobre lo que vamos a trabajar o sobre los elementos que van a ser importantes en este caso para mí
y que debo considerar en esta unidad. Bueno, y no sé si ya revisaron cuáles son los contenidos que corresponden a la unidad 2. Vean que el objetivo es bastante general, ¿verdad? Eso significa que hay un currículum ya y que nosotros debemos analizarlo como futuros profesores, debemos tener una idea o un panorama sobre lo que trata el currículo, o sobre cuáles son las propuestas curriculares y las nuevas reformas, ¿verdad? En educación básica y en educación media. Ahora, sin perder de vista nosotros que para la unidad 2 tenemos ahí algunos contenidos. Los contenidos que podemos mencionar: contenido 1.1, que es análisis didáctico matemático. Tenemos las organizadores, análisis didáctico curricular, desarrollo de unidades didácticas de matemática, currículum matemático, cómo mejorar las competencias matemáticas del estudiante, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros eso como base o como contenido para trabajar. Entonces, en base a eso, nosotros podemos indicar algunas, o tener, ¿verdad? Ya algunas ideas. No sé si ya tienen ustedes algunas ideas sobre lo que es el currículum, o a qué nos referimos cuando hablamos de esa palabra currículum. Algo que podamos ahí mencionar. ¿Qué significa la palabra currículum? ¿Alguna idea? ¿O qué será el currículum? Si lo vemos así en términos generales, ¿verdad? Lo que conocemos nosotros, sabemos que el currículum es un documento, ¿verdad? Un documento, en el caso de un currículum vitae, es un documento que tiene información sobre nosotros. Pero ¿qué pasa en el caso del currículum sobre matemáticas? Es también un documento que detalla cómo se debe enseñar matemática, ¿verdad? Y cuando nosotros ya tenemos esa idea de cómo enseñar matemática, entonces vamos a ir teniendo un panorama más amplio, y nosotros como gestores de la educación o como promotores de la matemática, nosotros vamos a tratar de mejorar ese currículum, ¿verdad? Que el objetivo, pues, principal, no podemos perder de vista que el objetivo principal también de todo proceso es que nosotros estemos ahí mejorando cada una de las propuestas que se presentan. Recuerden que el currículum no se puede dar por terminado, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos algunas líneas, pero no quiere decir que no nos vamos a salir de esas líneas, ¿verdad? Eso significa que en algunos aspectos el currículo es flexible. Por lo tanto, espero que el material que está en la unidad 2 es bastante completo, bastante claro, bastante práctico. Espero que lo tomen en cuenta para lo que es el desarrollo de la asignatura. Bueno, esa es como una introducción general sobre la unidad 2. Ok. Para poder, si tienen alguna duda, ¿verdad? Me indican. Lo pueden hacer utilizando el micrófono o utilizando la sala de chat. Para poder nosotros entonces avanzar sobre esta teoría, hacemos una pequeña discusión primero sobre los antecedentes de estudios curriculares en la educación matemática. Estas presentaciones, ¿verdad?
todos los grupos que hay en todos los grupos, vamos dejando ahí, hay un espacio en la plataforma donde usted puede revisar las presentaciones, ¿verdad? Y ahí puede usted, pues, leer nuevamente si eso lo quiere así, o leer el material que se le ha colocado directamente en la unidad, ¿verdad? Pero estos materiales siempre quedan para su consulta. No olvidar eso, ¿verdad? Ok, entonces comenzamos primero diciendo que en los antecedentes de estudios curriculares en la educación matemática, en su acepción educativa, el término de currículum denomina toda aquella actividad que organiza y lleva a cabo un plan de formación. Era lo que les decía, ¿verdad? Les mencionaba, tenemos nosotros un plan, ¿verdad? Es decir, un plan a seguir. Pero ese plan puede ir teniendo actualizaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso de matemática, sería por currículum de matemática, entendemos el plan de formación en el área de matemática específica para los niños, jóvenes y adultos de un país, que tiene lugar en el sistema educativo, ¿verdad? Ese es como un apartado dentro del sistema educativo, ese plan de cómo enseñar matemática, y que dependiendo de la importancia que los gobiernos le den, porque voy a decir que los gobiernos, porque es así, ¿verdad? Dependiendo de la importancia que los gobiernos le den a matemática o de las ayudas que vengan de otros países, este currículum se va a ir modificando, ¿verdad? Como es la actualización que acaba de sufrir el programa de matemática, digámoslo así. No tanto así como que acaba de sufrir, ¿verdad? Sino que se han modificado quizás una forma de dar matemática bastante, ha sufrido una tremenda transición porque se estuvo dando de la misma forma por muchos años, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el país estuvo interesado en ese momento en hacer esa transformación, ¿verdad? En hacer esos cambios, cuya puesta en práctica corresponde a profesores y especialistas, y del cual es parte destacable la educación obligatoria. Pues eso debería de ser así, ¿verdad? Que eso debemos como tomarlo en cuenta. Bueno, cuando ustedes vayan a las escuelas se van a dar cuenta que a veces hay profesores que no son de la especialidad y que están dando matemática, ¿verdad? No es lo mismo ser un especialista en matemática y dar matemática que ser un especialista en otra materia y dar matemática. No es igual, ¿verdad? Así que, pero son situaciones que suceden, no sé en algunos casos por qué. Y pues con esto queremos que la educación sea obligatoria, ¿verdad? También podemos ver que en nuestro país, pues, en teoría la educación es obligatoria, pero también podemos ver que en la realidad hay un conjunto de niños que no están yendo a las escuelas, ¿verdad? Que no asisten a las escuelas. Entonces no podemos como dar eso por cierto, ¿verdad? Es decir, acá un niño no va a la escuela y el Estado no se interesa en irlo a buscar o en irlo a interrogar por qué no va a la escuela. Así que esas situaciones es de tomarlas en cuenta, y entonces, siempre hablando de los antecedentes, en 1976 se celebra un Congreso Internacional de Educación Matemática que reunió aproximadamente a 2.000 educadores matemáticos de 76 países diferentes. Y pues en la ventaja de matemática, ¿verdad? Que es una ciencia que se enseña o que es una ciencia universal, ¿verdad? Es decir, matemática en El Salvador es lo mismo que matemática en China, digamos, en Japón. No es que cambia, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hacen estas reuniones de los educadores de diferentes países es que muestran o entre ellos comparten diferentes estrategias para poder enseñar matemática, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Lo más importante es como saber las nuevas tendencias de la enseñanza de la matemática,
como saber cómo voy a enseñar matemática de acuerdo al tipo de personas que estoy educando, ¿verdad? Porque ustedes saben que los chicos están en constante actualización, ¿verdad? Por lo tanto, ya no les va a gustar que utilicemos quizás la forma de dar matemática de hace 10 años, ya no les va a gustar a ellos, ¿verdad? Porque ellos son de otros tiempos. Por lo tanto, pues siempre debe ser un trabajo bastante estructurado y organizado, ¿verdad? Para poder nosotros realizar o lograr a enseñar matemática, de modo que la matemática quizás es la asignatura menos querida, ¿verdad? En los centros educativos, pero no es porque la asignatura no sea bonita, sino por la forma de cómo se enseña. Así que nosotros que somos agentes de cambio, hay que hacerlo diferente, ¿verdad? Luego, siempre en la historia, tenemos como algunos apartados que se toman como base, ¿verdad? Y estos pues son el significado del desarrollo curricular, las instituciones encargadas del desarrollo curricular, las estrategias para el desarrollo curricular, el profesor y la educación en actividad, la transferencia de materiales y el saber qué hacer, tendencias en el desarrollo del currículo. Entonces lo que sucede acá a veces también es que tenemos mucha información, pero no sabemos cómo utilizarla, ¿verdad? Eso sucede y es triste, porque a veces en las escuelas hay una variedad de libros, de bibliografía, pero no se le da el uso correcto, ya sea porque el profesor no domina la materia o porque él ya tiene la forma de trabajo y no se quiere salir de ese esquema, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de todas esas situaciones, pero esperamos que se vaya actualizando. Y luego tenemos también diferentes análisis que se realizan en torno a la educación matemática. En este caso, pues, diferentes análisis, ¿verdad? Tenemos análisis crítico del desarrollo curricular, que la enseñanza de las matemáticas abarca muchas dimensiones: currículos, textos, formación docente, infraestructura, epistemología, creencias y concepciones, sociología, etc. Además, alude a la labor docente en distintos niveles educativos con objetivos y condiciones variables. Esto pues es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo dar matemática en primer ciclo que dar matemática en tercer ciclo, ¿verdad? O dar matemática en tercer ciclo y dar matemática en bachillerato. Entonces, si el profesor no está preparado para todas estas situaciones que se le van a presentar, como que no va, como que no le va a ayudar, ¿verdad? Como que no se la va a ver fácil. Y es donde, dependiendo de la preparación que tenga, dependiendo de cómo se haya preparado, ¿verdad? Como para adaptarse a la situación, para ser un agente de cambio, para poder incluir, ¿verdad? Incluirse en todos los niveles educativos, que cada uno tiene condiciones y variables diferentes. Entonces va a poder hacer una ejecución y además un uso correcto de los materiales, ¿verdad? De la infraestructura con la que cuenta, porque a veces pues se vuelve bien complicada la situación, ¿verdad? Por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, ¿verdad? El Ministerio de Educación da la orden de que los profesores se presenten a las instituciones y las instituciones, y que de las instituciones den las clases virtuales, es decir, que desde las instituciones se conecten con los estudiantes y expliquen la clase, ¿verdad? Imagínense ustedes, tal vez en otra asignatura se podría dar una clase con una videollamada nada más, porque solamente se va a explicar un texto o un contenido. Pero imagínense matemática.
va usted a hacer un gran desarrollo, porque ahí hay que resolver ejercicios y hay que irlo haciendo paso a paso. Y entonces el Ministerio de Educación dice, todos los docentes a las escuelas, pero no tenemos las condiciones, todo, ¿verdad? Es decir, tenemos materiales, tenemos libros de texto, tenemos las guías metodológicas, tenemos la voluntad, pero no contamos con internet. Entonces tenemos todas las cosas materiales, pero no contamos con internet para poder hacer las clases desde la escuela. Entonces vean, acá es donde nosotros debemos hacer como un análisis crítico, ¿verdad? De que cuál de todos los elementos que estamos mencionando se están cumpliendo o contamos con todos esos elementos para poder decir que vamos a hacer un desarrollo completo del currículum matemático. Y pues ahí, ¿verdad? Cada profesor, porque lo voy a decir así, cada profesor, porque a veces el director no se involucra mucho en esas cuestiones, cada profesor se rebusca cómo hacer para no dejar los estudiantes abandonados, ¿verdad? En la casa, haciendo nada, porque porque el profesor no tiene acceso a internet en la escuela. Entonces ahí el profesor tiene que buscar una estrategia, ¿verdad? Y pues, eso es parte de la labor docente, ¿verdad? Porque son como condiciones y variables que se van presentando, pero que yo como responsable de la asignatura tengo que ver cómo resuelvo esa situación. Tengo que pensar, ¿verdad? Tengo que pensar cómo hacer y no tener miedo de equivocarme, que esas son también otras situaciones que ocurren. A veces tenemos miedo a que me va a salir mal o que puede ser que no me entiendan esta forma, pero tenemos que ir probando diferentes estrategias, ¿verdad? De modo que no dejar al estudiante abandonado. Porque entre todo esto, el fin de todo esto, el fin educativo o el resultado que nosotros queremos es sobre el estudiante, ¿verdad? Así que por eso debemos como profesores, no debemos también estar esperando que alguien más no resuelva todo. Hay algunas cuestiones que le corresponden al Estado, ¿verdad? Pero como profesor también hay situaciones que me corresponden a mí. Así que son situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Luego, bueno, acá siempre en análisis del desarrollo, en los años 50 y 60 del siglo XX se dio una reforma de las matemáticas modernas que generó como reacción la necesidad de darle a la educación matemática un lugar específico como disciplina profesional y como ciencia, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos eso y que además tenemos que estar pendientes de cualquier situación que podamos nosotros agregar a este proceso. También en el análisis crítico, en el análisis didáctico, tenemos algunos hallazgos sobre la enseñanza efectiva de las matemáticas. Enseñanza efectiva, ¿verdad? Tenemos uno de los hallazgos constituye el desarrollo de una disciplina distinta a las matemáticas y a la pedagogía en general, la educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con fisonomía y perfil independiente. Es como ya se fue independizando y ya por eso nosotros sabemos que hasta las carreras de matemática existen, ¿verdad? No solamente se quedó en una asignatura. Un segundo hallazgo es la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de la matemática. Importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de matemática. Y pues con base en este caso, en el enfoque de desarrollo, el enfoque desarrollado por el matemático húngaro Polya. En la década de los 80 se rescataron y ampliaron diversos trabajos que asumieron la resolución de problemas como eje de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Entonces, es un proceso como evolutivo
y no se ha quedado solamente en una forma de enseñar matemáticas, sino que se le ha buscado, ¿verdad? A la matemática se le ha buscado diferentes estrategias de modo que la matemáticas parezca divertida, ¿verdad? Luego también pues tenemos un tercer hallazgo que es la comprensión de conceptos. El tercer hallazgo es que la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimientos. Es como la vez pasada, ¿verdad? Yo les explicaba. Yo les digo, el libro es mate, es un material nuevo en el área de matemática, actualizado, y que trae una forma de enseñar matemática, ¿verdad? Lo cual pues es una forma bastante amena, ¿verdad? No aburrida. Y les decía yo, aparece un apartado en donde están los conceptos, donde está la conclusión, pues ahí hay conceptos. Entonces, ¿qué de todo eso que yo le voy a explicar al estudiante, aparte de explicarles procedimientos y todo eso, yo debo enseñarle al estudiante, como profesor de matemática, yo debo enseñarle al estudiante que se apropie de ese concepto, es decir, que entienda ese concepto. Si yo solamente le explico un ejemplo, si yo sé que en matemática todos los ejercicios o todos los ejemplos son diferentes, entonces si yo solo le explico un ejemplo, le voy a resolver solamente para ese ejemplo, ¿verdad? Es decir, solo le voy a mostrar los pasos que debe seguir en ese ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo hago que él se apropie de un concepto? Que ese concepto lo haga suyo, ¿verdad? O que lo comprenda. Entonces, si yo logro eso, el estudiante va a poder hacer diferentes procedimientos en diferentes ejercicios, ¿verdad? No solamente va a tener un solo conocimiento. Así que es importante también, existe evidencia de que en la formación de profesores una comprensión conceptual de las matemáticas y no algorítmica genera un impacto positivo, ¿verdad? En la manera en que el educador desarrollará sus lecciones, lo que incide también en el aprendizaje del alumno, tanto de los conceptos como de los procedimientos. Si un estudiante logra apropiarse de un concepto, ese estudiante también va a lograr apropiarse de los procedimientos, porque entonces él va a decir, digamos, ¿verdad? Si tengo menos, digamos que vamos a utilizar la ley de los signos, ¿verdad? Si tengo menos 2 y tengo más 2, la maestra me enseñó que si yo multiplicaba signos contrarios, la respuesta iba a ser negativa. Entonces, el estudiante observa, ¿verdad? Y en base a lo que observa, así, en base a lo que observa y a lo que usted le ha enseñado, así va a trabajar, ¿verdad? Entonces, esa es como una forma de apropiarse de la ley de los signos, ¿verdad? Entonces, y la maestra también me dijo que si multiplico signos iguales, si multiplico dos números que tienen signos iguales, el resultado va a ser positivo. O también, ¿verdad? La maestra también me dijo, o el maestro me dijo que si hay 3 números con signo menos, el resultado va a ser negativo, por ejemplo, porque es una cantidad impar de números negativos. Pero yo se lo enseñé al estudiante de forma teórica, ¿verdad? Pero el estudiante se apropió de ese concepto. Entonces, cuando yo logro que ese chico se apropie de ese concepto, pues le voy a resolver para que él haga diferentes ejercicios. Pero si yo solo le resuelvo un ejercicio y yo sé que los 20, 30, 100 ejercicios que vienen son todos diferentes, entonces no he enseñado nada, ¿verdad? Por eso es que lo importante es que se apropien de los conceptos. Ok, también tenemos por último un cuarto hallazgo que señala que el uso de la historia en la formación del educador matemático constituye un recurso pedagógico relevante de gran utilidad para la generación de competencias. Esto es como ya que nosotros
nos informemos, ¿verdad? A veces, pocas veces, pues en las carreras universitarias nos enseñan la historia, ¿verdad? Y entonces acuérdense que a veces como siempre existe el aburrimiento, ¿verdad? En los jóvenes. Entonces, digamos que en un momento que usted ve que los jóvenes están ahí todos desanimados o aburridos, les cuenta, ¿verdad? La historia de la matemática, por ejemplo. Y entre esa historia, pues también se puede agregar para qué sirve matemática, para qué le va a servir a él en la vida, ¿verdad? Entonces, entonces ya comienza usted a despertar la atención de los estudiantes. Pero eso tiene que ver con la formación que tengamos, ¿verdad? Y la formación, les diré, no toda se da en la universidad. Pues hay formación que hay que construirla por su cuenta, ¿verdad? Es por eso que es, es importante. Es importante que nosotros tengamos conocimiento de muchos elementos. Luego también tenemos diferentes análisis que se realizan en torno a la educación matemática, ¿verdad? Esos diferentes análisis, pues, que no se nos olviden, ¿verdad? A veces, pues, nos cuesta, ¿verdad? Ponerlos en práctica, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Algunos diferentes análisis que se realizan. Tenemos acá que el análisis didáctico curricular por Gómez, 2002, describe el análisis didáctico como un ciclo en el cual el docente diseña, lleva a la práctica y evalúa de manera ideal una unidad didáctica. De manera ideal, ¿por qué? ¿Qué sucede ahí, verdad? Porque nosotros queremos buenos resultados. Entonces, si tenemos buenos resultados, si queremos buenos resultados, significa que debemos hacer un buen diseño, ¿verdad? Como docente debemos hacer un buen diseño. Por ejemplo, miren, con la situación de la pandemia, por ejemplo, profesor de matemática, y les digo a mis estudiantes, ¿verdad? Les doy la guía el día lunes. Y las clases de matemáticas son todos los días, ¿verdad? No como las otras materias que es una guía por semana. Entonces los estudiantes de matemática tienen clases todos los días, pero yo como profesor les envío la semana lo que van a trabajar el día lunes y el viernes les estoy pidiendo las tareas. Y como profesor no les he dado explicación diaria o no les he dado clase diaria, pero el viernes yo quiero buenos resultados. ¿Creen ustedes que tiene lógica eso? Tiene lógica. He hecho yo como docente un buen plan, he diseñado yo un buen plan, he sido competente en ese plan que he diseñado. No, ¿verdad? La respuesta es no. Pues en algunos lugares pues se van a dar cuenta que eso está sucediendo, ¿verdad? Pero ni modo, son diferentes situaciones también. Hay que investigar las situaciones que por las situaciones que ese profesor está pasando, ¿verdad? También los profesores viven en zonas donde la señal no llega, ¿verdad? No es que solo los estudiantes. Así que como buen maestro, como buen profesor, yo tengo que analizar lo que estoy haciendo yo como profesor y de acuerdo a lo que yo haga como profesor, así van a ser los resultados, ¿verdad? No voy a esperar que yo hacer un medio análisis o una media entrega y voy a esperar que los resultados sean excelentes. Eso no tiene lógica, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, voy a entender que no, ¿verdad? Bueno, entonces entre el análisis didáctico se desarrolla en 4 partes. Primero, el análisis del contenido. Según Gómez, en el 2005, el análisis del contenido es la herramienta mediante la cual el docente tiene que identificar,
organizar y explicar los distintos puntos de vista de un concepto matemático. No es que solamente, este contenido me parece importante y lo coloco, ¿verdad? No, debe pasar por un proceso de revisión y validación. Si usted valida o revisa que ese contenido es importante, entonces, y que el estudiante lo va a necesitar siempre, entonces hay que pasar por esos filtros, ¿verdad? Identificar, organizar y explicar los distintos puntos de vista de un concepto matemático. También estamos hablando del análisis didáctico, ¿verdad? Recuerden que ya lo didáctico es cómo yo, como profesor, cómo enseño. Pero para poder enseñar, por los elementos que debo pasar, ¿verdad? Licenciada, buenos días. Dígame, Merari. No sé si en ese análisis de contenido entraría lo que ahorita está sucediendo. Por ejemplo, mi hija, ella está en segundo grado, pero yo he visto que este año se está haciendo priorización de contenido. Ajá. No se están dando todos los contenidos como los años anteriores. Sí. Sino que, así como usted dice, como que han visto cuáles son los contenidos que van a tener mayor relevancia y esos son los que han tomado para las clases de este año. No sé si ahí entra ahí entra eso. Yo les iba ya a explicar el ejemplo en ESMATE, por ejemplo. En ESMATE, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en ESMATE existen las 200 clases, ¿verdad? Programadas para el año. Pero no se dan las 200 clases. ¿Por qué? Porque también se realiza una priorización de contenidos por unidad. Entonces, ¿qué se hace? Se analizan los contenidos y entonces decimos, necesitan saber la multiplicación de binomio por binomio. ¿Por qué? Porque la unidad 1 de bachillerato trata también de multiplicación de monomio, ¿verdad? Entonces estamos haciendo ahí una priorización de contenido. Eso es lo que dice usted, Merari, que están haciendo con su niña. Eso es priorizar contenidos. Es después de haber hecho un análisis, entonces voy a la priorización, ¿verdad? Es decir, identificar qué va a necesitar el estudiante, entonces esto, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta nosotros como profesores que cuando uno lleva una carrera universitaria, también hay materias que sirven de relleno según nosotros, ¿verdad? Según nosotros nunca las vamos a necesitar, pero siempre las necesitamos, ¿verdad? Así, llámese psicología, llámese, no sé, materias teóricas, más teóricas que esta, ¿verdad? Porque esta es más práctica. Pareciera que no las vamos a necesitar. Puede ser que no las necesitemos en el transcurso, pero sí lo vamos a necesitar cuando nosotros vayamos al campo de trabajo. Vamos a necesitar saber de pedagogía, mucho, ¿verdad? Porque en un salón de clases tenemos 40 niños y todos con diferentes condiciones. Usted como buen pedagogo debe saber qué hacer con cada uno de esos niños, ¿verdad? Tiene que resolverlo y ahí no hay de otra, ¿verdad? El director no le va a ir a resolver los problemas que a usted se le presenten en el aula. Algunos problemas resuelve el director, pero no los que tienen que ver con su materia, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo resuelve usted. Así que si nosotros hacemos un buen análisis de contenido, pues vamos a estar tanto ayudando al estudiante y ayudándonos nosotros, ¿verdad? Porque si yo le enseño un contenido que yo sé que lo va a necesitar después, entonces imagínense que después me toca dar también ese otro grado y yo no le he enseñado un contenido, me he saltado un contenido y eso es lo que pasa en muchas veces, ¿verdad? En muchas instituciones, a veces hay contenidos que el profesor no los domina y entonces mejor se los salta, aunque el estudiante los necesite después. Y es por eso que vuelvo a recalcar acá, la preparación del profesor no solamente son las materias que cursa en la universidad, ¿verdad? Recuerden que nosotros
como profesores no es cualquier carrera. Nosotros tenemos la carrera más difícil de todas, ¿verdad? Ya decían por ahí, los errores del médico se entierran, ¿verdad? Pero los errores del profesor se reproducen. Por lo tanto, nosotros como nuestro deber moral es seguirnos preparando, seguirnos instruyendo para poder tener como un panorama más amplio, ¿verdad? Así que en lo que nosotros veamos que tenemos huequitos o que hay ahí detallitos que nosotros no los estamos desarrollando como se debe, en esa parte hay que prepararnos. Luego tenemos el análisis cognitivo. Tal y como dice Gómez, en el análisis cognitivo es la herramienta del profesor para prever el futuro aprendizaje del alumnado y cómo pueden progresar en su conocimiento matemático al realizar tareas de enseñanza y aprendizaje. Ahí ya es, ¿verdad? La observación, usted como profesor ya puede decir, mire, de los 40 que tengo en el salón de clase, por lo menos ya tengo 15, ¿verdad? Que entendieron el concepto y ya están trabajando la guía de ejercicios, o ya están trabajando problemas, ya están planteando ecuaciones a partir de un problema, situaciones como esa, ¿verdad? Entonces ya ese es un análisis, dependiendo de cómo va progresando el estudiante, ¿verdad? Pero también tenemos el análisis de instrucción, que consiste, según Gómez, que indica que el análisis de instrucción es donde el profesor tiene que diseñar, analizar y seleccionar las actividades y tareas a realizar por los alumnos. Estas formarán parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Señala que el resultado de este análisis de instrucción debería ser localizar y describir actividades que se puedan incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. A veces, ¿verdad? Como estamos hablando en el área específica de matemática, a veces nosotros, tal vez por no bajarle la moral al estudiante, ¿verdad? Tratamos por ejemplo, ¿verdad? Aceptarle, yo ya lo he hecho, ¿verdad? Me incluyo. Tratamos de aceptarle la tarea al estudiante, aunque le falte, digamos, la ley de los signos, no la aplicó bien, no escribió bien los números, no se entiende los procesos que ha hecho, él igual lo pone en un lado y los números por otro lado. Entonces, a veces por no bajarle la moral al niño, le aceptamos el trabajo así. No se lo regresamos para que lo haga nuevamente, ¿verdad? Me refiero a eso, ¿verdad? Pero sí le explicamos, ¿verdad? Que debe mejorar esa situación. Entonces, pero no lo mandamos a repetirlo, pero ya lo hacemos como ya esa parte más humana, ¿verdad? Pero según Gómez, nosotros estamos obligados a que los estudiantes hagan bien las cosas, ¿verdad? Es decir, explicarle al estudiante, mire, esto me lo va a hacer nuevamente, todo porque debemos hacer esto y esto. Imagínense ahorita, ¿verdad? En esta situación de pandemia, es bien difícil regresarle el trabajo al estudiante cuando él quizá se ha esforzado solito, si no lo acompañaron en la casa, ¿verdad? Porque a veces a los pobres los dejan trabajando solos, los papás trabajan y ni se ven quizás en el día, ¿verdad? Entonces, y vengo yo como profesor, lo dejan solo a ese estudiante, yo como profesor le regreso el trabajo sin calificárselo, o sería como demasiado duro, ¿verdad? Hacer eso. Entonces, lo que hago siempre es darles como lineamientos. Mire, esto tiene que ordenarlo de esta forma o de otra, pero no así como bajarle la moral, digamos, ¿verdad? Ok, es responsabilidad de nosotros, miren, a veces nos olvidamos de las responsabilidades que tenemos como profesor, ¿verdad? Triste, no debe ser así. No debemos perder de vista que nosotros como profesores tenemos responsabilidades. Luego tenemos también el análisis de actuación. Corresponde al cuarto y último de los análisis que compone el análisis didáctico. Con él se cierra un ciclo de análisis y se enlaza con el comienzo de un nuevo ciclo. El interés de esta etapa del ciclo didáctico se centra en la planificación del seguimiento del aprendizaje de los estudiantes,
de la propia enseñanza durante la implementación de lo planificado, el análisis de instrucción con objeto de comparar las previsiones que han hecho dicha planificación con lo que sucederá cuando ésta se lleve a cabo en el aula. Entonces, pues ya nosotros pasamos por un proceso ahí de análisis de contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción y vamos al análisis de actuación. ¿Y qué queremos ahí? Pues en el análisis de actuación nosotros queremos buenos resultados, ¿verdad? Como profesores, nosotros queremos buenos resultados y es lo que les digo, si yo quiero buenos resultados como profesor, entonces como profesor debo hacer bien el trabajo, debo planificar cómo quiero el trabajo. Es importante, miren, ustedes ven que en las evaluaciones que se hacen en la universidad se utiliza la rúbrica, ¿verdad? Es importante que el estudiante tenga claro cuáles son los criterios de evaluación y cuando uno le aclara al estudiante, le enseña al estudiante a trabajar en base a criterios, es más fácil para el profesor también, porque el estudiante ya sabe, ¿verdad? Ah, voy a revisar el trabajo, si cumplo todos estos criterios, entonces ya lo puedo presentar. Entonces es importante que nosotros seamos como cuadraditos en ese aspecto, ¿verdad? Es decir, que planteemos una serie de criterios y de modo que en esos criterios también no se afecte al estudiante, ¿verdad? Entre más criterios se plantean, pues más oportunidades tiene el estudiante. Bueno, también tenemos acá, por ejemplo, cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes. ¿Cómo creen ustedes que podemos mejorar las competencias de los estudiantes? Digamos que ustedes decidieron estudiar matemática, pero ustedes quizás eran los mejorcitos del grado, ¿verdad? Les gustaba matemática. Pero ustedes en el grado también se dieron cuenta que habían otros que no les gustaba matemática. Entonces, ¿cómo hacer para que a esos estudiantes les guste matemática? Primero, ¿verdad? Porque después haríamos como esta pregunta, ¿cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes? Porque si a un estudiante le gusta matemática, ya tenemos un punto a favor. ¿Por qué? Porque le podemos enseñar diferentes aspectos, ¿verdad? De la matemática. Y entonces, perdón. Y entonces, con esos diferentes aspectos, ya como lo vamos como encaminando, ¿verdad? A un proceso y el estudiante pues ya avanza sin temor, ¿verdad? Así es que tenemos acá cómo podemos hacer eso y tenemos acá algunas formas, ¿verdad? De cómo podemos mejorar las competencias matemáticas. Y algunas formas pues es como la aplicación de juegos a los estudiantes o a los jóvenes o a los niños les gusta jugar, ¿verdad? Y cuando los estudiantes les gusta jugar, entonces nosotros debemos enseñarles a que jueguen con matemática. Imagínense que no les gusta matemática, pero usted se las presenta de otra forma, entonces ya se ve más divertido, ¿verdad? Entonces lo hacemos podemos mejorar las competencias matemáticas de un estudiante mediante la ejecución de juegos, la ejecución de talleres matemáticos, la elaboración de materiales manipulables y utilización de los entornos virtuales que enriquecen el aprendizaje de matemáticas. Cuando nosotros entonces tenemos estos elementos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta la situación en la que estamos. Si nosotros sabemos que esto se está volviendo como ya más virtual, entonces debo enseñar pensando en eso, ¿verdad? Pensando que el estudiante va a trabajar de otra forma, ya no va a trabajar igual como hemos visto
hasta el momento, ¿verdad? Y todos esos elementos tenemos que nosotros como profesionales tenemos que manejarlo, ¿verdad? Por ejemplo, el estudiante me dice, maestra, ¿y qué aplicación puedo utilizar para hacer tal ejercicio? Entonces yo como profesional pues puedo decirle, ¿verdad?, al estudiante qué puede hacer. Y pues también en el material, ahí se muestra también un video, ¿verdad?, que ustedes pueden leer detenidamente o ver detenidamente sobre esta pregunta de cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes. Y también en el material, también tenemos eso, cómo mejorar las competencias matemáticas del estudiante. Ahí mencionamos algunas resumidas, ¿verdad? Recuerden que siempre los jóvenes preguntan para qué sirve matemática, ¿verdad? Entonces viene usted y le dice por qué, para qué, su relevancia, de qué va a depender la relevancia, del uso que le vaya a dar a cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos estudiantes que tienen una mentalidad muy corta, es decir, un pensamiento muy corto. Ellos dicen, ¿para qué me va a servir matemáticas si yo trabajo o si yo voy a trabajar en el taller con mi papá? Ellos piensan que no les va a servir matemáticas solo por eso, ¿verdad? Entonces, no es cierto. Ellos siempre tienen que tener proyección y pues a medida de que nosotros como profesores enseñemos la matemática de una forma agradable, en esa medida el estudiante le va a ir viendo el interés a cada una de los temas que se vayan desarrollando en matemática, ¿verdad? Por eso es importante que hagamos lo posible de presentar la matemática de diferente forma, de modo que el estudiante no se vea aburrido, ¿verdad? Y pues a veces decimos, pero ¿qué tipo de materiales o qué tipo de talleres puedo ejecutar? A veces, pues primero hay que hacer una pequeña encuesta, ¿verdad? Con esa pequeña encuesta yo me puedo dar cuenta qué les hace falta a la mayoría de estudiantes. A veces, pues, hay un buen grupo de estudiantes que no se saben la ley de los signos, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces organizamos un taller que solo trate de eso, de la ley de los signos. Entonces viene usted y ya logra que ese grupo de estudiantes se empape, ¿verdad?, de ese contenido. Y así pues, estoy diciendo la ley de los signos porque es como un contenido fundamental porque sirve para todos los demás niveles, ¿verdad? O la elaboración de materiales manipulables, por ejemplo, cuando se le enseñan a los estudiantes los polinomios, ¿verdad?, los binomios, cómo pueden elaborar ellos diferentes materiales que representen las X, que representen, perdón, las variables, que representen los exponentes, y así, ¿verdad? Cuestiones como, de modo que el estudiante ya no vea solamente una ecuación, pero que pueda ver también su aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, formo unas ecuaciones ahí, digamos, estoy hablando de 2 perros, 4 vacas y cosas así, ¿verdad? Entonces, si yo menciono eso, ¿cuántas? Digamos, ¿verdad? Por mencionar algo, ellos que hagan dibujitos, ¿verdad? Y que puedan, por ejemplo, conocer de forma concreta, por ejemplo, hacen dibujitos, ¿verdad? 2 perros, 4 vacas, hacen esos dibujitos y usted le dice cuántas patas tiene entre todos. Él fácilmente con el material concreto o con los materiales manipulables, él lo va a identificar. Pero ¿cómo lo hacemos ahora? Resolviéndolo mediante una ecuación, ¿verdad? Entonces, si entre las vacas y los perros suman tanto, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Y eso hace que se vuelva menos aburrida la matemática y que el estudiante vaya viendo. Por ejemplo, le enseñamos suma de polinomio, resta de polinomio, pero solo le decimos, ¿verdad? 4x menos 2y, o 4x más 4x más 3x. ¿Cuánto es eso?
pero en ningún momento a veces les decimos esas letras que pueden ser. Por ejemplo, 4 mangos más 3 mangos. ¿Por qué? La misma variable, estoy hablando entonces del mismo producto, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que hay muchas formas de enseñar matemática de modo que el estudiante le vaya viendo la importancia. Y además, pues la utilización de los entornos virtuales, ¿verdad? Porque ahora ya no solo es que, por ejemplo, a veces, ¿verdad? Antes los profesores de matemática eran tan cerrados que el estudiante solo tenía que aprender a hacer todas las operaciones básicas a pie, ¿verdad? Utilizando las tablas, tenía que saber las tablas. Solamente eso, pues no, ahora no, es que el estudiante sepa hacer todas las cosas a pie, pero que también sepa utilizar la calculadora. Hay estudiantes que llegan a bachillerato y si es posible hasta la universidad y no saben para qué sirven todas las teclas de la calculadora, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Porque el profesor de matemática que tuvieron no se detuvo a explicar en un momento determinado, bueno, este ejercicio lo vamos a hacer primero a pie, paso a paso, vamos a ir resolviendo utilizando las tablas, utilizando la memoria, ¿verdad? Y luego lo vamos a hacer con la calculadora. Y después hace la comparación usted, cuánto tiempo nos tardamos haciéndolo a pie y haciéndolo con la calculadora. Eso es por mencionar algo, pero además ustedes saben que no solo la calculadora existe, ¿verdad? Existe Excel, digamos, que es una aplicación, es un programa de Office accesible a todos. También sabemos que hay aplicaciones en línea, ¿verdad? En las que el estudiante solo digita algo y ya le genera la respuesta. Tal vez de un ejercicio que se tardaba en resolverlo paso a paso. Supongamos un ejercicio como multiplicación de matrices, digamos, ¿verdad? Imagínense cómo multiplicar una matriz de 4 por 4, matrices de 4 por 4. Si usted sabe que existen aplicaciones que en términos de segundos le dan esa respuesta, pero si usted lo hace a pie, paso a paso, sabe que se va a tardar más. Por eso es importante también enseñar los entornos virtuales, ¿verdad? Recuerden que estamos en otra era, estamos más comprometidos todavía, ¿verdad? Y eso pues, ni modo, nos tocó a nosotros, ¿verdad? No sé si tienen alguna opinión más sobre cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes. ¿No? Yo creo, licenciada, no sé si puedo. Sí, dígame. Usted anteriormente mencionó también el hablar un poco de la historia. Entonces, Ajá. eso también motiva desde mi punto de vista, porque se ve que los contenidos que estamos viendo no surgieron de la nada, sino que surgieron porque tienen una utilidad para lo que Exactamente. nosotros hacemos. Ajá, exactamente. Por eso es que es importante que se lo expliquemos a los estudiantes, porque a veces ellos tienen un conocimiento bien pobre de matemática, piensan que matemática solo sirve para sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿verdad? Entonces, llegan con esa mentalidad, se los diré, llegan a tercer ciclo y quieren seguir en tercer ciclo con, con aritmética, ¿verdad? Entonces ya cuando comienzan con el álgebra ya sienten que eso como que fuera otra realidad. Entonces, pues no podemos perder de vista, ¿verdad? Que cuando nosotros buscamos mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes, en este caso específico, ¿verdad? Que es matemática, lo que queremos lograr entonces siempre en el estudiante es como fortalecer en ellos los 4 pilares de la educación: el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir, ¿verdad? Todas esas, si el estudiante, imagínense que logremos todo eso en el estudiante, entonces hemos hecho algo como profesores, fíjense, que logremos que el estudiante, tal vez no completamos los 4, ¿verdad? Los 4 pilares de la educación, pero logramos esa competencia en el estudiante y en el área de matemática, ¿verdad? Que está como catalogada como la materia más difícil, tanto por estudiantes como por profesores, ¿verdad? Así que por eso nosotros tenemos que ir viendo el desempeño del estudiante, es parte de la competencia,
que cómo se desempeña el estudiante, ¿verdad? Y, por ejemplo, cómo enfrenta diferentes situaciones y cómo resuelve. Entonces ahí estamos nosotros practicando, ¿verdad? Los pilares de la educación. Y con eso, pues, si logramos en el estudiante, pues, que se logre una competencia en los estudiantes, una competencia, pues, básica, digamos, que el estudiante ya sepa al 100% aplicar la ley de los signos, tanto para todas las operaciones, ¿verdad? Y que conozca, ¿verdad?, qué sucede cuando tengo una cantidad mayor negativa y una cantidad menor es positiva, cómo va a quedar la respuesta en base a esa información. Entonces, como es bastante, no es fácil, ¿verdad?, enseñar eso, porque es como utilizar mucho la lógica, ¿verdad? Y es como la parte que menos desarrollado tenemos. Ok, chicos. En esta pregunta ustedes la deben escribir ahí en su cuaderno porque es la pregunta 1, sobre la cual vamos a hacer, la van a entregar a través de la plataforma, ¿verdad? Esa la pueden copiar ahí en su cuaderno para que le den respuesta. La pregunta 1, pues dice a partir de la lectura y su experiencia. Agreguen su experiencia, ¿verdad? Yo sé que alguna experiencia tienen, tal vez de observación, tal vez de práctica. La pregunta dice, ¿cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes a través del currículum? Ya les explicaba un poco ahí, ¿verdad? Que lograr una competencia es lograr que el estudiante ponga en práctica los 4 pilares de la educación. Si nosotros logramos eso, pues hemos avanzado como profesores, ¿verdad? Y se los diré, no lo vamos a lograr en todos, pero sí lo en un buen porcentaje. Dependiendo del compromiso que como profesores tengamos, así va a ser el resultado. Y pues ya saben que los profesores de la Nacional tienen buena fama, ¿verdad? Así que espero que ustedes mantengan esa fama. Ustedes van a ser los nuevos profesores de la UES. O los nuevos licenciados de la UES, no sé. Ahí ustedes deciden cómo les gusta que les llamen. Pero la mejor palabra es esa, ¿verdad? Profesor. Ok. Ahí pues ya podemos nosotros tomar en cuenta también, como les decía, la experiencia, lo que hemos explicado hoy, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya tienen la pregunta ahí. Sigamos. Luego tenemos acá otras preguntas para discutir. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil del docente que enseña matemática? Otras preguntas, ¿basta saber matemática para enseñar matemática? ¿Cuáles son los saberes específicos del docente de matemáticas? Bueno, comencemos por la 1. ¿Cuál es el perfil del docente que enseña matemáticas? ¿Qué idea tienen ustedes sobre cómo se imaginan ustedes como profesores de matemática? ¿Qué perfil les gustaría tener? ¿No tienen una idea? Miren, entendemos, ¿verdad?, que se afirma que los docentes latinoamericanos son los mismos, enseñan y han enseñado de la misma manera desde hace 30 años y lo seguirán haciendo así, al menos por unos 30 años más, a menos que si se cree que hay algo que no está bien en este proceso y las metodologías de enseñanza que se emplean. Entonces, ¿cuándo dijo esto? Mendoza dijo esto en el 2005. Estamos en el 2001. No han pasado 30 años todavía, ¿verdad? Que él dijo que desde a partir de ahí otros 30 años más.
Entonces, pero ahí vamos, ¿verdad? Ya vamos encaminados. Ya la forma nos está, la forma de cómo estamos enseñando matemáticas, ya nos está como incluyendo, ¿verdad? Ya nos está haciendo que ese perfil del docente vaya cambiando, ya no es el mismo, ¿verdad? Y esto pues nos compromete más, ¿verdad? Nos compromete porque ya usted ya no va a ser como el profesor que le dio clases a usted de matemáticas. Ya usted va a tener otro perfil. Bueno, tal vez no me refiero, no me refiero al contenido, ¿verdad? Contenido de matemática, pues ahí va a estar, pero cómo usted presenta ese contenido, eso lo va a hacer diferente, ¿verdad? Eso va a ir cambiando su perfil. Así que debemos nosotros, como lo que dice Mendoza en el 2005, lo que dijo Mendoza en el 2005, debemos como ir viendo que ya ha comenzado, ¿verdad? Esa transformación, y que en esa transformación pues estamos nosotros, ¿verdad? Y no tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Ya por medio de talleres, por medio de cursos que ya nos toca por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿basta saber matemáticas para enseñar matemáticas? ¿Qué piensan de esa pregunta? ¿Sí o no? La segunda pregunta, ¿basta saber matemáticas para enseñar matemáticas? Dígame. Desde mi punto de vista, creo que no, licenciada, no basta con saber matemáticas para enseñar matemáticas. Se necesita de muchas cosas más para poder enseñar, entre ellas tener tal vez una buena metodología de enseñanza. O sea, no necesariamente porque yo tengo un conocimiento sobre matemáticas quiere decir o sea, que con eso me basta, pues tengo que tener una buena forma de enseñarla también para que los estudiantes aprendan. Ok. Creo yo. María Jessica, ¿verdad? Sí, así es. Ok, gracias María. Eso es correcto, ajá. No basta con saber matemática. ¿De qué sirve que usted sea un erudito en matemática, pero no sabe cómo dar a conocer ese conocimiento? No sirve de nada, ¿verdad? Desgraciadamente, aunque se escuche así, ¿cómo les digo? Aunque se escuche pesado, no sirve de nada que usted tenga tanto conocimiento, pero si usted, sirve de algo que usted tenga tanto conocimiento de matemática, pero si no se va a dedicar a ser profesor, sirve de algo, es decir, le sirve a usted, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si usted es un erudito en matemática, pero no sabe cómo transmitir ese conocimiento? Entonces estamos perdidos, ¿verdad? Es como que pensemos que por saber o por tener tantos títulos, ya con eso es suficiente, ¿verdad? Pues el conocimiento del profesor también es difícil de delimitar por las características específicas de la profesión, ¿verdad? Sus clientes siempre debe pensar que sus clientes van a ser personas en formación que no tienen conciencia clara de lo que el docente puede suministrarles o puede darles, ¿verdad? Vean que ese es un compromiso moral, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice, les voy a enseñar esto a los estudiantes y de todas formas ni cuenta se van a dar si eso es correcto o no. Entonces, es un compromiso moral suyo, ¿verdad? Usted va a tener que responder por todo eso que haga. Entonces, no es que va a enseñar cualquier cosa, sino que debe buscar la forma de cómo dar a conocer o de cómo transmitir ese conocimiento. Además, el conocimiento profesional está caracterizado por un contenido científico que le sirve de soporte, ¿verdad? Le sirve de ayuda a usted, lo respalda, así como su título le sirve de respaldo, ¿verdad? No quiere decir que porque tengamos un título que diga que somos profesores de matemática, con eso es suficiente. No, ese es un respaldo nada más. Cuando usted va a la práctica y se da a conocer como profesor de matemática, entonces ahí sí, ¿verdad? Entonces, va a poner como ese título
lo va a echar a andar. Ese título que lo respalda usted lo va a poner a la práctica. Las matemáticas, pues, ¿qué matemáticas tiene que conocer el docente de matemática de cada nivel educativo? Pues, ¿qué relación hay entre el conocimiento matemático profesional del docente y el conocimiento matemático profesional del estadístico o del ingeniero? Por poner algunos ejemplos, ¿verdad? No se puede responder a todas las interrogantes, pero sí se intenta clarificar cómo se considera actualmente el profesor de matemática. Entonces, pues no podemos hablar que el conocimiento que tiene un ingeniero civil, por ejemplo, ¿verdad? Que es el que más matemáticas lleva, va a ser el mismo que va a tener un profesor de matemáticas. No, el del profesor de matemáticas tiene que estar más estructurado, más ordenado el conocimiento, porque usted va a enseñar matemática, el ingeniero civil no, ¿verdad? Ese no va a enseñar matemática. En algunos casos sí, ¿verdad? Pero igual, ahí son otras situaciones. Entonces, la investigación didáctica general ha esbozado un término que nos puede aclarar sobre la naturaleza del conocimiento profesional del docente de matemática. Y pues una de las competencias del conocimiento del profesor que está ligada al contenido que enseña. Eso es conocimiento didáctico del contenido. No es exactamente el conocimiento matemático del que dispone el investigador en matemáticas ni el ingeniero. Tampoco se reduce al conocimiento matemático escolar. Es necesario entonces que el docente sea pedagógico, tiene que tener a mano un arsenal de formas de presentar un objeto matemático, era lo que decíamos, ¿verdad? No solo es importante que el docente sepa matemáticas, entonces tiene que tener a mano un arsenal de formas de representar un objeto matemático, algunas derivadas de la integración, mientras que otras derivadas de la práctica. Y así, ¿verdad? O sea, usted va aprendiendo en el camino, eso sí le voy a decir, en el proceso, cuando usted está en la práctica, es como otra escuela, ¿verdad? Ahí usted va aprendiendo situaciones que se les ocurren a los estudiantes y desgraciadamente como docentes a veces no las sabemos, pero igual no estamos obligados a saber todo, ¿verdad? Pero sí estamos obligados a investigar. Entonces, esas son situaciones que nosotros las vamos mejorando en el camino. Así que no basta, concluimos acá la pregunta, no basta saber matemática para enseñar matemática. No basta con eso, ¿verdad? Basta con que nosotros sepamos matemática, pero también tengamos la forma de cómo transmitir matemática. Y eso, pues, como dice, tiene que tener un arsenal de formas, es decir, diferentes formas de resolver un ejercicio. Y eso también se le debe presentar a los estudiantes, fíjense. A veces el libro, digamos, ¿verdad? En Esmate, por ejemplo, el libro presenta unos pasos. Ah, pero usted se sabe otros, pues. Entonces, lo ideal es que el estudiante sepa los dos pasos o los dos caminos de cómo llegar a la misma respuesta. Ok. Luego tenemos otra pregunta ahí que es bastante interesante, que es cuáles son los saberes específicos del docente de matemáticas. ¿Cuáles son los saberes específicos del docente de matemáticas? ¿Cuáles son? ¿Qué tienen que saber? No tiene que saber. También fíjense que aquí también a veces nos equivocamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo profesor de matemática voy a ser. Y resulta que usted va a estar en una escuela. Y viene entonces, el estudiante dice, él es profesor, no dice la especialidad. A él le puedo preguntar, dice. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Solo matemática debe saber usted como profesor? No, pero sí debe tener otros saberes específicos, ¿verdad? Debe tener, no es que solo matemática va a saber, debe saber otras materias, pero tiene que tener saberes específicos de matemática. Y pues no puede usted, como profesor, cerrarse, ¿verdad? Tiene que tener saberes específicos. Eso significa que como profesor de matemática, digamos, usted debe tener la idea de cómo va a enseñar matemáticas.
que esa matemática tiene que ser diferente, ¿verdad? Digamos que trabaja en diferentes niveles, tiene que ser de acuerdo al grupo que usted tiene, así tiene que hacer usted la forma, tiene que buscar la forma de enseñar matemática, ¿verdad? Y eso es bien interesante, bien importante, porque existen de tantas formas, tantos métodos, pero saberes específicos como docente, ¿verdad? Todo el mundo sabe que usted es el profesor de matemática, entonces todo el mundo está pensando que cualquier problema que le lleve o que le muestre o que le presente, usted se lo va a poder resolver, ¿verdad? Y ese es un compromiso, como les digo, estamos comprometidos, ¿verdad? Con eso, con esas situaciones. Bueno, luego tenemos otra pregunta, que también esta pregunta ustedes la deben contestar ahí en la plataforma. Ahí la pueden anotar. ¿Cuáles son las competencias que deben tener los docentes que enseñan matemáticas? ¿Cuáles son las competencias? Ya dijimos en qué se basan las competencias, ¿verdad? Las competencias se derivan de los 4 pilares de la educación. ¿Cuáles son las competencias que deben tener los docentes que enseñan matemáticas? Ok. Ahí pues también, ¿verdad? Ustedes consulten los materiales que están disponibles para estas actividades y es importante, ¿verdad? Que nosotros revisemos los materiales de lectura y con eso vamos a ir aclarando más el panorama. Y también pues podemos como ponernos, ¿verdad? En el punto. Es decir, como profesor de matemáticas, ¿qué competencias me gustaría tener? Como profesor de matemática, ¿qué competencias me gustaría tener para enseñar matemática? Recuerden que eso es lo bonito, ¿verdad? Que pueden haber 10 profesores de matemática en una misma institución, pero todos tienen su forma de enseñar de acuerdo a sus competencias y de acuerdo a las competencias que quieren desarrollar en los estudiantes. Ok. Pasamos a la otra pregunta. La pregunta 3 dice, luego de observar el tercer video habilitado de la unidad 2, ahí espero que hoy no tengan inconveniente, ¿verdad? El tercer video, 1, 2, 3, sí. Es de la cómo mejorar las competencias matemáticas. El tercer video, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias que propone la licenciada Losi para mejorar las habilidades matemáticas? Ahí pues traten de ver el video detenidamente, ¿verdad? El video tiene 5, no. Tiene 5 minutos con 2 segundos. Ok, bueno, creo que ya la tienen, ¿verdad? La pregunta. Y entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Ese video. Y ok. No sé si
¿Tienen preguntas, jóvenes? Vale, tenemos otra información ahí que compartir siempre. El 21 de marzo se cierra el foro académico, fecha límite para entrega de preguntas el 6 de abril. Tarea 1, diagnóstico, pues se ha asignado como fecha límite de entrega el 11 de abril. Ahora, no sé si el coordinador les ha enviado alguna información, pero para los estudiantes que están en Suchitoto, me han enviado los correos de los profesores, los docentes que imparten asignatura matemática en el Instituto Nacional de Suchitoto. No sé si alguien... Vaya, ahora vamos a ver quién es el que me envió ahora. Alison. Con Alison, como hasta ahora envió la información, el licenciado me comenta que hasta el lunes le va a enviar la carta. Así que... Vaya, Rick, ¿está bien? Ajá. Sí, Entonces... yo le comenté a la directora que le pediría, como ella hasta el día de ayer me dio la información, que yo le diría al coordinador que me proporcionara hasta ese día la carta y que tardaría un tiempito en dármela. Y me dijo que estaba bien, que ella esperaría. Ajá, ok. Vaya, gracias. Y con los de Suchitoto, no sé, con los de Suchitoto habíamos quedado que ustedes iban a ir al instituto, ¿verdad? Pero no sé si fueron, pero les voy a compartir acá los correos de los maestros. Tal vez se pueden comunicar con ellos y ver ahí, se comunican con ellos, ¿verdad? Para que quizás les den toda la información que ustedes necesitan. Vaya, yo creo que estaríamos entonces en ese aspecto ahí con la mayoría, porque las chicas que habíamos asignado a la licenciada Wendy y al licenciado Gómez, que no me acuerdo el nombre, ellas eran las que mandaron la información, ¿verdad? Así que espero también con los de Suchitoto que podamos comunicarnos y pues ya vayamos sacando los insumos para las actividades. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Ok, vaya. Entonces siempre la recomendación, observen los videos, ¿verdad? Ahí hay mucha información importante en los videos. Por ejemplo, el primer video de análisis didáctico matemático, cómo se puede ir resolviendo esa situación, cómo se puede ir haciendo y cómo se puede realizar ese punto del análisis matemático, ¿verdad? ¿Qué se debe tomar en cuenta? Los recursos, tenemos recursos complementarios, tenemos un video de análisis didáctico curricular, el currículo matemático explicado por la licenciada Lossi y cómo mejorar las competencias de la matemática. Así que por favor hagan todo lo posible de participar siempre y estar siempre pendiente de las actividades. Bueno, también pues recordarles que entramos a un proceso de vacaciones y por lo tanto no se deben olvidar de sus actividades, ¿verdad? La tutoría de repaso la tendremos el 6 de abril, es decir, el primer día que regresamos de vacaciones según el sector público, ¿verdad? Así que estamos ahí pendientes. Traten de tener consultas,
preguntas para las tutorías de repaso, porque en realidad tratamos de cubrir los temas en la tutoría, pero igual tenemos la tutoría de repaso siempre, es decir, tenemos ese espacio por si hay dudas, ¿verdad? Así que supongo que esa tutoría de repaso, pues ustedes van a ser los protagonistas porque ya van a tener cómo les fue en cada uno de los centros. Ya van a tener algo, ¿verdad? Ya van a tener insumos para compartir cómo estuvo la situación. Ok, bueno, si no tenemos preguntas, jóvenes, esto sería toda la clase del día de hoy y espero que estén atentos siempre. Pasen un feliz día.